Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si desea ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario, o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Buenos días, bienvenidos a Mosaic Church. Mi nombre es Jan, soy uno de los pastores aquí en Mosaic, junto con el pastor Andy y el pastor Shane. Y si eres nuevo, si estás aquí de visita con nosotros, estamos muy contentos de que estés aquí. Así que dicho esto, ¿podrías orar conmigo por la predicación de la santa palabra de Dios? Padre Celestial, te damos las gracias por las santas escrituras y te damos gracias porque en las escrituras no pasas por alto el pecado. Incluso los héroes más grandes en la fe han caído porque cada uno de nosotros es pecador por naturaleza y por elección. Y te agradecemos, Señor, por el ejemplo del rey David. Te damos las gracias porque lo perseguiste, no lo entregaste a su pecado. En cambio tú viniste y le hiciste ver la oscuridad de su pecado. Te rogamos, Señor, que hoy nos envíes de tu Espíritu Santo y nos dejes ver la oscuridad de nuestro pecado. Es dentro de cada uno de nosotros que cada uno de nosotros tenemos pecado y la capacidad de pecar infinitamente más atroz que incluso el mismo David. Así que, Señor, guárdanos de nuestro pecado, no nos lleves por caminos de maldad, en cambio condúcenos por senderos de justicia. Y Jesús, te agradecemos que nos hayas dado ese ejemplo, porque no solo viniste a darnos el ejemplo, viniste a expiar nuestro pecado, a pagar por él, para que tú, el Dios del universo, permanezcas tal como justificas a los injustos. Y te damos las gracias, Cristo, por ofrecer perdón, por ofrecer gracia, misericordia, simplemente cuando venimos a ti con un corazón contrito y quebrantado. Así que envíanos hoy pon en nosotros corazones de contrición, corazones tiernos hacia ti y ayúdanos a ser personas que acepten tu gracia y que podamos extenderla a otros, que podamos mostrar a otros el camino de la justicia donde encontrar esa gracia, podamos decirla y compartirla y decir que esa gracia está al pie de la cruz de Jesucristo. Oramos para que bendigas nuestro tiempo en las Sagradas Escrituras y oramos todo esto en el hermoso nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en una serie de sermones llamado Salmos de Bálsamos, en la que estamos analizando algunas de las opciones aquí, ¿no? En los salmos. La palabra bálsamo, como estamos diciendo, significa que es algo bueno para nuestras almas, que nos envía y trae y proporciona sanidad, proporciona alivio del dolor de este mundo, del dolor de nuestro propio pecado y locura. Y hoy vamos a estar viendo el Salmo 51, en el que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, uno de los siervos más selectos del mismo Dios, escribe una oración de arrepentimiento. Y si miras la vida del rey David y te preguntas cuál es la mayor victoria de toda su vida, puedes ver que quizás su victoria sobre un oso en el que luchó con sus propias manos, un oso. O puedes señalar incluso el hecho de que luchó y mató a un león con sus propias manos. O incluso se enfrentó a Goliat con solo algunas piedras. O a los filisteos que el mismo David tomó con el pequeño grupo de hermanos que se enfrentó al ejército filisteo. Puedes señalar a todos ellos como grandes victorias potenciales, pero quisiera sugerirte que su mayor victoria la vemos en el Salmo 51. Vemos la imagen de un hombre que es victorioso sobre su pecado, sobre su orgullo, su justicia propia, y está de rodillas ante Dios. Un hombre quebrantado, contrito, un hombre con una herida, desesperado, una caña cascada. Y en este texto se ve a un hombre que se enfrenta a la naturaleza sangrienta de su propio pecado al ver la naturaleza gloriosa del perdón de Dios. La historia que vamos a estar viendo el día de hoy es una historia familiar. Es la historia de David y Betsabé. Vemos esto en los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel, en el que el rey David envía a sus ejércitos para seguir luchando, seguir construyendo su reino, y él se queda en casa.
y pasa tiempo en su tejado, en el palacio, y comienza a vagar, a dar un pequeño paseo, y sus ojos comenzaron a mirar a su alrededor, a mirar donde no debiera, y comienza a pensar en cosas que no debería. Y ve a una mujer bañándose en su azotea, Betsabé, y la llama sin saberlo en este momento, que, porque ya está cegado por su propia lujuria, ya está cegado por el deseo pecaminoso sin saber que esto lo llevaría a romper la mitad de los mandamientos, la mitad de los 10 mandamientos. No solo comete adulterio, sino mata, roba, da falso testimonio, y todo comienza con codicia. En 2 Samuel 11, Betsabé le envía un mensaje con 3 palabras y le dice: estoy embarazada. En este momento David se enfrenta a una decisión. ¿Qué hago? ¿Me arrepiento de mi pecado? ¿Y qué es lo que elige hacer? No lo hace. Elige encubrirlo. Incluso envía a Urías para que venga a pasar tiempo con su familia. Urías ni siquiera entra a su casa, duerme fuera. Y él dice: ¿Cómo no puedo entrar y dormir en la comodidad de mi hogar cuando mis hermanos están en el campo, durmiendo en el suelo? Urías va, y él es un hombre de pie y un hombre de principios, y contrasta esto con David, y luego David se queda con el arrepentimiento del asesinato, y él elige el asesinato. Le dice a su comandante, el jefe, le dice: quiero que envíes a Urías al frente. En el último momento, cuando el enemigo está a punto de destruir a todos, lo que quiero que hagas es que digas que retrocedas al resto de los soldados, que se echen para atrás para que Urías muera. Y para taparlo todo, David lo hace todo en silencio. Asesinado por el decreto tras cometer adulterio, desde hace meses tiene la conciencia tranquila, porque es una conciencia dirigida, es una conciencia endurecida que se esconde. Y luego vemos a Dios. Vemos la gracia de Dios en el capítulo 12. Dios envía a Natán al rey David y se enfrenta al rey David. Se enfrenta a él cuando trató de bloquear la verdad de Dios, cuando estaba hablando de esta situación. Antes de leer la confrontación del capítulo 12 de 2 Samuel, una de las cosas que quiero señalar es que muchos de nosotros, si es la primera vez que lees este texto, o incluso si has escuchado la historia antes, muchos de nosotros leemos este texto desde una posición de justicia propia en la que decimos: pero yo nunca haya hecho eso, yo nunca he hecho eso, nunca podría hacer eso. Ni siquiera tengo el potencial de cometer asesinato o adulterio, yo nunca voy a poder hacer eso. Y te digo una cosa, si lees el texto de esa manera, desde una posición de justicia propia, no va a ser diferente de David antes que Natán se le acercase. No estás siendo diferente a David, cuando David está indignado por el pecado de otra persona, de una persona incluso hipotética en su reino, y todo el reino ciego al suyo, todo el tiempo ciego al suyo. Así que esta es la historia de 2 Samuel del 1 al 7. Y luego el versículo 9, y voy a leer esto para establecer el contexto del Salmo 51. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, para preparar la comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre, y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Y saltando al versículo 9, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón.
David aquí está indignado por el pecado de otro, un pecado menor, significativamente menor. Pero el Salmo 51, David finalmente se enfrenta a su propio pecado. Y este no es un salmo que se nos ha dado para mostrarnos el arrepentimiento de David, es un salmo dado para enseñarnos cómo arrepentirnos, cómo arrepentirse de corazón, con un corazón contrito. Así que eso nos lleva al Salmo 51, así que mirarías el texto conmigo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu corazón, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en la iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme al gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Esa es la lectura de la palabra santa, infalible y autoritaria de Dios, y que Él escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. 3 puntos para enmarcar en nuestro tiempo mientras meditamos sobre el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, primero que todo, se aparta del pecado y luego se vuelve a Dios, y finalmente el arrepentimiento cree en el Evangelio. Entonces, en primer lugar, el arrepentimiento se aparta del pecado. Para comprender el cristianismo y comprender el Evangelio de las Sagradas Escrituras, debes comprender lo que significa el arrepentimiento. Tienes que entender y tienes que tener una definición práctica del arrepentimiento y aprender la disciplina del arrepentimiento a diario incluso. Mi definición favorita del arrepentimiento proviene del Catecismo Breve de Westminster, y la definición es la siguiente. Escuchad. Una gracia salvadora. El arrepentimiento es una gracia salvadora, mediante la cual un pecador, debido a un verdadero sentido de su pecado y aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se vuelve a Él, a Dios, y con pleno propósito de esfuerzo después de una nueva obediencia. Entonces vemos que en Él te das cuenta de quién es Dios, de que Él es santo, de quién soy yo, soy un pecador. Te das cuenta de que el pecado es realmente destructivo y también rompe eso el corazón de Dios. Así que quiero apartarme del pecado y volver a Dios y hacer todo lo que pueda, empoderado por el Espíritu Santo, para caminar en obediencia. Por lo tanto, el arrepentimiento no es solo sentirse mal por el pecado. No se siente mal por los errores que has cometido, ni siquiera no es tener un dolor desgarrador por las consecuencias del pecado. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es estar convencido, humilde interiormente,
de que has pecado contra un Dios santo y que quieres hacer todo lo posible para alejarte del pecado. Agradecido, eso sí, por la gracia de Jesucristo. Todos experimentamos culpa y todos sentimos vergüenza, cristiano o no. Cristiano o no, es un sentimiento humano universal porque la moralidad de Dios está escrita, el código moral de Dios está escrito en nuestros corazones. Todos hemos hecho cosas que sabemos que están mal. Todos nos hemos equivocado y sentimos vergüenza. No debería haber hecho esto y luego te sientes culpable por haber hecho eso que te ha hecho culpable. Sentir culpable, más bien. Incluso si no creemos en algún código moral externo, todavía sentimos el peso de esto, y no estoy hablando solo de adulterio o asesinato que nos separa de Dios. Es cada pecado. Cada transgresión contra la ley de Dios es una traición contra nuestro creador. Y David reconoce aquí su pecado ante Dios y no culpa al cambio. Él no justifica su pecado basado en sus logros o en su justicia pasada, en canciones que él ha escrito, basado en toda la obra, la gran obra que ha hecho en Dios. Pero no lo hace. No culpa esto. No pone excusas. Mira con qué frecuencia usa a mí y a mí en los primeros versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mi transgresión, lávame más y más de mi pecado. Yo conozco mi transgresión, mi pecado está siempre delante de mí. Pequé, fui engendrado en maldad, en pecado me concibió mi madre. O sea, asume las responsabilidades de su pecado. Él abraza la responsabilidad de sus propias decisiones, porque sin admitir la culpa no se puede aceptar el perdón de Dios. Ahora, lo fascinante aquí es que lo reconoce en el versículo 5, esta categoría teológica es llamada depravación total. Escuchad esto. Significa que nacemos con pecado. Cada facultad de nuestro ser está manchada por el pecado. No solo somos tan malos como podríamos ser, es que hay pecado en nuestro interior, el pecado original que conduce a la depravación total. Aquí él dice que nació pecador y yo nací pecador. Nací en esa iniquidad y el pecado me concibió y en pecado me concibió mi madre. Él es el dueño de eso, pero no lo usa como excusa. No dice que sea mi pasado, o es que no entiendes mi familia, o no me educaron de la manera correcta. No hay nada que él señale para excusar su comportamiento. Y ese es el primer paso para el verdadero arrepentimiento. Tienes que deshacerte de la excusa y tienes que ser dueño de tu pecado. Y decir, sí, he tomado estas decisiones, soy un pecador por naturaleza y elegí pecar. Hay dolor en este pecado. La semana pasada hablamos sobre las diferentes categorías del pecado, de la transgresión. Y el pecado y la iniquidad, la transgresión es ver la ley de Dios y pasar por alto la ley de Dios a propósito. Eso es. Siendo desafiante, siendo rebelde. Es decir, he transgredido, he pasado por alto la ley de Dios. Eso es lo que dice aquí. Y usa este verbo a menudo varias veces. O sea, él está hablando de esta idea de que Dios, él es el juez y él relata nuestros pecados y le está rogando a Dios aquí, después, cuando abres el libro de la justicia, por favor, Dios, quiero que tú hagas rayas negras sobre esto, que tú lo taches, que tú taches mi pecado. Borra mi pecado sobre todo lo que he hecho. Bórralo, por favor. En el pecado él pierde la marca de la justicia y dice, Señor, límpiame. Necesito una limpieza de mi pecado. Y las iniquidades, torciendo lo que Dios enderezó, cámbialo, Señor, lávame de eso. Él lo atribuye a sí mismo. Y ese es el comienzo del arrepentimiento, es decir, he pecado, Señor. Perdóname por mi transgresión, mi iniquidad y mi pecado. En el Salmo 51, versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Dios, eres tú a quien he
contra quien he violado la ley. O sea, tú eres el primero contra quien he pecado. Antes de pecar contra cualquier otra persona, yo he pecado contra ti. El hijo pródigo, cuando vuelve en sí, regresa a su padre en Lucas 15 y dice, ¿y qué es lo que dice? ¿Recordáis? Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entiende que su pecado es primero contra Dios, contra el cielo, y el Padre, y luego contra el Padre, antes de todo eso, ¿no? Porque todo pecado es siempre primero contra Dios. David amaba a Dios, pero en este momento, cuando comete este atroz pecado, ama algo más que a Dios. Ama el pecado más que a Dios. David cometió adulterio con Betsabé porque amaba un pecado más que a Dios y dice, Dios tenga misericordia de mí porque yo pequé contra ti primero. Si fueras a David cuando era un adolescente, escribiendo salmos debajo de los árboles, mientras él miraba a su padre pasar el rebaño, si vas a él cuando él era un adolescente y le dices, David, cuando llegues al pináculo de tu carrera y cuando tengas todas las bendiciones de Dios, no va a ser suficiente para ti y realmente tomarás lo que no es tuyo. David nunca te hubiese creído, obviamente. Nunca sería capaz de hacer eso en aquel entonces. ¿Cómo terminó David allí? David, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Vio a Dios obrar para él con tanta fuerza, milagro tras milagro. Pero ¿cómo terminó en ese lugar? Te preguntas. Bueno, fue cediendo gradualmente, poco a poco surge un pensamiento en tu mente, y luego un deseo en tu corazón, y luego eso no lo mata. Él no lo mató. Lo deja pudrirse, lo deja crecer, y poco a poco comienza a apoderarse de su imaginación, de su corazón, y finalmente lo lleva a los hechos. Imagínese si David se hubiera arrepentido antes de cometer el pecado. Imagínate si se hubiera arrepentido de esos deseos y pensamientos. Y esa es la belleza del Evangelio de Jesucristo, que Jesús dice que el pecado comienza en el corazón y necesitas una transformación del corazón, una cirugía del corazón espiritualmente hablando. En el Evangelio, Jesucristo nos da la fuerza para enfrentar esos deseos, para luchar contra esos deseos antes de que lleven a la acción. Así que, esto es en lo que quiero animaros. Queridos cristianos, quiero animarte a luchar contra el pecado a nivel del corazón. A nivel del corazón, antes de que llegue a los hechos. Y esta es la razón por la que esto es, lee el Sermón del Monte. Es por eso que Jesús comienza con el corazón. Él dice, ¿crees que has escuchado que se dijo que el adulterio está mal? Pero yo te digo que en quien mira a otra persona, y mira a una mujer o un hombre con lujuria en su corazón, ya has cometido adulterio. El significado del adulterio es lo que lleva a una mirada lujuriosa y pecaminosa. Y de la misma manera, dice que si estás enojado con tu hermano o tu hermana, eso equivale a un asesinato. ¿Por qué? Porque en tu corazón tu enojo está llevando ese odio a donde desearías que hubieran desaparecido. La verdadera batalla contra el pecado a la que Dios nos está llamando, la verdadera batalla contra el pecado que conduce a justicia y a santidad, está a nivel del corazón y a nivel de nuestra mente. Cuanto antes nos arrepintamos, menos daño hace a nuestro pecado. Menos daño hace nuestro pecado. Dios perdona a David en última instancia por la pena del adulterio y la pena del asesinato. Y Dios no quita las consecuencias de ese pecado, y es por eso que muchos cristianos mezclan estas categorías. Oh, si le pido a Dios que me perdone, entonces Él me protegerá de las consecuencias del pecado. No necesariamente. Es por eso que Dios nos dice que no pequemos en primer lugar debido a lo destructivo que es el pecado en nuestras propias vidas, en las vidas de las personas que nos rodean. Entonces Dios no eliminó las mayores consecuencias del pecado. Urías todavía estaba muerto. La familia de Betsabé fue destruida. El hijo que tuvieron Betsabé y David, ese niño murió. Y hubo una disfunción familiar en la familia de David por el resto de su vida. Según de Samuel 12, del 10 al 15, las palabras de Natán dicen que
que sus palabras, o sea, la espada de su casa, nunca se iba a apartar, porque había despreciado a Dios y a la mujer de Urías para que fuese su mujer. Y aquí dice, levantaré el mal contra ti desde tu propia casa y tomaré a tus esposas ante tus ojos y se las daré a tu vecino y se acostará con sus esposas a la vista del sol porque lo hiciste en secreto, pero yo haré eso ante todo Israel y ante el sol. Y David le dice a Natán que empieza a decir, oh, he pecado contra el Señor, y Natán le dijo a David, el Señor también ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, a causa de este hecho, has despreciado completamente al Señor y el niño que te nació morirá. Y luego Natán se fue a su casa. El arrepentimiento es apartarse del pecado y volverse hacia Dios. Pero David no está exigiendo que Dios lo perdone. Él suplica a Dios. Mira el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Ahora, ¿según qué? Según el gran historial de David. Según, de acuerdo con todo lo que David ha hecho por Dios. De acuerdo con todas las cosas grandes que David pudo hacer con Dios. No. No está en absoluto de acuerdo con la historia de David. Es en acuerdo con el amor inquebrantable y atractivo del carácter de Dios. Dios es un Dios de amor inquebrantable. Según su abundante misericordia, David le pide, ten piedad de mí, porque tu misericordia es abundante. Por favor, dame de tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está diciendo, David está rogando aquí a Dios por el nuevo pacto, está rogando a Dios por algo más profundo que el arrepentimiento. ¿Y qué está pidiendo específicamente? Regeneración. Él está pidiendo un trasplante de corazón. Como está profetizado en Ezequías 26, o 25 al 27, los capítulos esos, ¿no? Te rociaré con agua limpia y serás limpio de todas tus inmundicias y de todos tus ídolos. Te limpiaré y te daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu nuevo. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ti. Quitaré la piedra más dura de tu carne y te daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y cuides de obedecer mis mandamientos. Él está diciendo, no solo estoy pidiendo perdón por el pecado, porque no es suficiente, Señor. El pecado todavía está dentro de mí, necesito un corazón limpio, necesito un espíritu dispuesto. No solo necesito limpieza, Señor, es parte de ello, pero necesito regeneración, necesito algo diferente. Ahora, ¿por qué David está pidiendo eso? Porque si piensas que el arrepentimiento es simplemente dejar el pecado, nunca vas a vencer el pecado, porque el pecado es demasiado poderoso, es demasiado magnético, es demasiado adictivo. Mira 2 de Samuel 12:9. Esto es lo que Natán le dice a David. Mira lo que dice, escuchad. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? David había despreciado la palabra del Señor al cometer el pecado, porque la palabra del Señor es una extensión del Señor. Así que en realidad has despreciado al Señor. O sea, ¿cómo desprecias al Señor? ¿Por qué amaste algo más grande que el Señor, David? Y eso nos lleva a algo realmente importante, y eso es que David no solo cometió 5, o sea, no solo rompió 5 mandamientos, no transgredió solo 5 de los mandamientos. Para romper cualquiera de los mandamientos, primero debes de romper el primero. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? No tendrás dioses delante de mí. David, antes que matara y cometiera adulterio y robara a la esposa de otra persona y diera falso testimonio y codiciara lo que no era suyo, antes de hacer todas esas cosas, lo que le llevó a hacer todas esas cosas fue que dejó de amar a Dios. Ahora, amaba algo más que a Dios. Antes de cometer adulterio, cometió idolatría. ¿Y cuál era el ídolo que él seguía? Fue él mismo.
Comenzó a adorarse a sí mismo, a adorar sus propios deseos, comenzó a adorar su propia lujuria incluso. No hay mayor poder en el universo que el amor de Dios. No hay mayor poder en el universo que el amor de Dios. Eso es lo que David está pidiendo. Dios, basado en tu abundancia de tu amor, por favor, perdóname. Y mientras se aleja del pecado, su corazón se llena con el amor de Dios, que comienza a transformarlo. Y ves la profundidad del arrepentimiento de David. Él es más profundo, es mucho más profundo que la tierra. Pienso que un arrepentimiento como este, muchos de nosotros no vemos nuestra necesidad del arrepentimiento debido a la contaminación lumínica de nuestra propia justicia. Por la noche en Boston rara vez se ve la belleza de las estrellas debido a la contaminación lumínica, pero algunos de nosotros somos como pensamos porque nos comparamos con otras personas, nos comparamos con nuestro pasado. Pero David se compara a sí mismo con Dios y cuando ve lo lejos que está de la norma de Dios, termina en la profundidad de un pozo de su pecado. Y cuanto más profundo vas en el pozo del arrepentimiento, cuanto más miras hacia arriba, hay menos contaminación lumínica. Y ves la gloria de la gracia de Dios, las brillantes estrellas de su gracia, y eso es lo que comienza a transformarle. Ves que Dios está dispuesto a perdonar sin importar cuán oscuro sea nuestro pecado. Una de mis ilustraciones favoritas del arrepentimiento y el efecto del arrepentimiento y el proceso del arrepentimiento es de C.S. Lewis. En su obra de Narnia, titulada La travesía del viajero del alba, aquí lo que ocurre, hay un niño llamado Eustace que es realmente egoísta y ama las riquezas y encuentra un brazalete de oro, ¿no? Y se lo pone en el brazo y está enamorado de esto. Y está codiciando eso, ¿no? Está empezando a soñar con ello, lo captura su imaginación y cuando se va a dormir se convierte por fuera en lo que él era por dentro, un dragón voraz. Y se transforma en un dragón. Es expulsado de su humanidad y en un momento de soledad comienza a llorar. Y Aslan, el león, la figura de Cristo, llega y le ofrece transformación. Y Eustace no acepta. Intenta sacar el dragón él mismo sin éxito, pero luego finalmente pidió ayuda a Aslan. Y dice que la primera lágrima que hizo fue tan profunda que pensé que había entrado directamente en mi corazón. El dragón empezó a llorar, ¿no? El niño, Eustace. Cuando empezó a arrancarse la piel, peor que cualquier otra cosa que haya sentido. O sea, vamos. Lo único que me hizo capaz de soportarlo fue el placer de sentir cómo se despegaba. Y luego el resto de los textos describe cómo Aslan se lo quita. Es doloroso, pero es capaz de soportarlo con el placer de sentir que las cosas se despegan y finalmente se convierte en un niño nuevamente y es bautizado en las aguas y vestido con una ropa nueva. El arrepentimiento es siempre doloroso. Siempre es doloroso aceptar tu pecaminosidad y decir, yo no soy la persona que pensaba que era. Yo no soy tan justo como pensaba que era. En realidad soy pecador. Y deseo cosas malas, dañinas, destructivas. Necesito limpieza, transformación. Salmo 51 del 6 al 12 dice así. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has levantado, y esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Ahora aquí va profundo. Ha lidiado con las transgresiones, iniquidades, ha lidiado con el hecho del pecado y ahora profundiza y comienza a arrepentirse de los deseos del corazón que lo hicieron tropezar. Y él, dice el Señor, te deleitas en la verdad de ser interior.
Él entra en lo más profundo del corazón y dice, Señor, te deleitas cuando estoy en lo secreto. Y me dice que me enseñe sabiduría del corazón en lo secreto. ¿De qué está hablando aquí? No solo está hablando del corazón, está hablando del corazón secreto. Está hablando de la parte de tu corazón sobre la que ni siquiera eres honesto contigo mismo. Hay cosas en tu corazón que sabes que deseas, pero luego hay una parte secreta de tu corazón donde Dios necesita enseñarnos sabiduría. Y si no lo hace, eso es un caos. Así que tenemos que juzgar, por así decirlo, como un árbitro sobre nuestro propio corazón secreto y guardarlo. Guarda tu corazón. Ten cuidado con lo que sale de ese corazón secreto. Le dices la verdad le dices verdad y sabiduría a esa locura de tu corazón secreto para contrarrestar la locura. O dejas que esos pequeños pensamientos burbujeen en tu corazón, en tu mente, en tu imaginación y finalmente llegan a acciones. Así que tenemos que pedirle al Señor que por favor, enséñame sabiduría en mi corazón secreto. Enséñame a temerte para llegar a una sabiduría. Dice que le limpie con hisopo, y el hisopo es un tipo de arbusto con hojitas peludas donde retiene mucha agua y lo sumergían en un balde con agua, ¿no? Un balde con sangre cuando hay expiación y así salpicarlo a la gente así por orden, ¿no? Pero para crear una sensación de limpieza expiatoria. Y dice, límpiame con hisopo de mi pecado. La palabra límpiame en hebreo es solo un juego de palabras con la palabra pecado. Es desarrástrame, básicamente lo que quiere decir. No, deshazte de mí, por favor, Señor. Es lo que está suplicando. Dame una ducha en la que limpie mi alma. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es como una lluvia y lo necesitamos a diario. Pero de vez en cuando necesito una limpieza mucho más profunda y una limpieza muy profunda. Si eres de origen eslavo, finlandés o escandinavo, sabes que si deseas una limpieza más profunda, tienes que ir a la sauna. El padre de mi padre era de Finlandia y mi papá construyó una sauna recientemente y me estaba enviando fotos, ¿no? Y tenemos una charla, como un chat grupal familiar, ¿no? Y me estaba enviando unas fotos de esta sauna que está terminada, ¿no? Y me dijo, oye, vente a tomar la sauna, vente conmigo y me gusta, genial. Una sesión de sauna está bastante bien, pero la sesión de sauna con rusos reales, bueno, no puedes sentarte ahí. Con mi papá en esto, no puedes sentarte ahí. También necesitas un venic, y un venic es que, bueno, rastrillan ramas de abedul, básicamente. Las secan y las atan, y luego entras ahí, los sumergen en agua, y luego dicen que te dicen que te des la vuelta, y luego te lavas la espalda con eso, ¿no? Y comienzas a llorar, básicamente, por tu espalda, porque es algo muy sádico. Y lo hacen lo más doloroso posible. Y luego puedes decir, oye, pues es un poco doloroso. Pero la respuesta de mi padre después que haces eso, dices, sí, es doloroso, pero es bueno para ti. Porque con esto estoy limpiando las toxinas de tu piel. El arrepentimiento aquí es algo similar. Cada golpe es doloroso, pero hay una limpieza. David entiende que esta limpieza nos va a transformar y aunque sus pecados son escarlata, le pidió al Señor que por favor le hiciese más blanco que la nieve. Pero la parte más profunda de su oración es esta. Él dice que no solamente quería ser perdonado de sus pecados, ni borrar sus pecados. Dice, te quiero, y él le ruega a Dios, no me arrojes de tu presencia. No me quites el Espíritu de Dios, no me dejes estar en tu Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Él vio lo que le sucedió al rey Saúl, por eso dice eso. Vio al rey Saúl y vio a Saúl apartarse del Señor, y cuando debería de haberse arrepentido, no lo hizo. Y luego el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y la vida de Saúl se fue a pique. Y él dice, por favor, no me quites tu Espíritu Santo. Vemos ese verdadero arrepentimiento en la mente de David. Él comienza a captarlo. Lo más grande que obtenemos a través del arrepentimiento no es solo el perdón que obtenemos de Dios. Él no solo quiere limpieza,
quiere la presencia de Dios. El Antiguo Testamento aquí, los santos fueron regenerados por el Espíritu Santo, estaban con ellos. En el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, al Espíritu Santo regenera, y no solo regenera, sino que sella nuestros corazones. El Espíritu Santo está ahora dentro de cada cristiano. Y eso necesita cambiar nuestra forma de pensar sobre el pecado. Que el Espíritu Santo, ante todo, siempre está con nosotros. Entonces, Él siempre nos da poder para vencer el pecado. Pero también si elegimos ir en contra del Espíritu, entristecemos al Espíritu y caemos en un pecado, en un acto de pecado contra el Espíritu Santo, contra nosotros, que es lo que conduce a dolor. Y David dice, no quiero eso, quiero tu presencia, Señor. No solo quiero limpieza, perdón, quiero renovación y transformación. Y por eso dice, dame un corazón limpio, de un espíritu recto, nuevo, dispuesto, para que el arrepentimiento sea más profundo que el remordimiento. Es un grito de regeneración. Dice, yo no quiero vacilar más entre la santidad y el pecado, Señor. Quiero la santidad. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. El arrepentimiento es dejar el pecado, volverse a Dios y pedir todo lo que Dios nos está ofreciendo voluntariamente. Es decir, Dios, tú eres el que limpia el corazón. Limpia mi corazón. Dios, tú eres el dador del Espíritu, dame el Espíritu Santo. Dios, tú eres el restaurador de la alegría y los huesos que se han roto por las consecuencias de mi pecado. Restáuralos para que bailen de alegría. Tú eres el sustentador de la vida, el que quita el pecado. Dios, quiero todo eso y cuando nos acercamos a Cristo, Él se acerca a nosotros. El arrepentimiento es volverse del pecado. En eso consiste, volverse a Dios y creer en el Evangelio. Ahora también, ¿de dónde sacamos eso en el Evangelio? Del Evangelio en 2 de Samuel. ¿De dónde sacamos el Evangelio del Salmo 51? Mira lo que dice 2 de Samuel 12:13. David le dice a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. El Señor ha quitado su pecado. ¿Cómo puede Dios decir esto? ¿Cómo puede el Dios justo del universo decir eso y seguir siendo justo? Ahora, Él no dice aquí, por tu atroz pecado que vamos a traer un cordero, de sacrificio, una cabra, un toro, y luego ya nada va a suceder. Ya está. Él dice que Dios ha elegido quitar tu pecado. El pecado del adulterio y asesinato. Bien, seguramente un Dios justo no puede simplemente quitar el pecado, no puede simplemente fingir que no sucedió sin castigo. Dios es un Dios justo, y su ira arde contra el pecado. Entonces, ¿por qué no mataron a David? ¿Por qué David no murió por su pecado? Debía haberlo hecho, se lo merecía. ¿Cómo puede Dios simplemente perdonarlo y permanecer justo? Y también, si miras el Código Levítico del 1 al 7, se refiere al sacrificio, al sistema de sacrificios prescrito por Dios. Era solo por pecados no intencionales. No había sacrificios prescritos por Dios por pecados premeditados o de desafío. La pena por el adulterio en el Antiguo Testamento, en el Código Levítico, era la misma muerte. La pena por el asesinato era la muerte. También. Entonces, si no hay sacrificio por los pecados y David merece la pena de muerte, ¿cómo podría ser perdonado? Y si todo lo que tienes son las escrituras hebreas, y si todo lo que tienes es el Antiguo Testamento, no hay respuesta. David no supo 1000 años después que Dios enviaría a un hijo de David y Dios enviaría a su propio hijo. Jesucristo vino al mundo y vino para dar vida. Jesucristo vino al mundo y murió la muerte que David debía haber muerto. Antes de la fundación del mundo, Dios planeó pagar la pena por el pecado de David a través del sacrificio de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos
9, 13 al 14 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Jesucristo vivió la vida perfecta. Nunca miró a una mujer y pensó: ¿qué puedo quitarle? Él miró y dijo: ¿cómo puedo servirla? La ilustración más grande de eso es la mujer junto al pozo, que ha sido utilizada por hombres durante años. Se acerca a Jesús y Jesús le dice: quiero ofrecerte agua verdadera, agua que conduce a la vida eterna. Jesús nunca se aprovechó de la mujer, nunca se aprovechó de un hombre tampoco. A diferencia de David, no envió una epístola, una carta para que Urías muriera, sino que Jesucristo es la carta de Dios que fue enviada a este mundo. Él es la palabra de Dios, y Jesús tomó a Satanás, el pecado y la muerte, en el frente y lo tomó sobre sí mismo, en la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo. Le fue quitada al Hijo, y Jesús muere en la cruz llorando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre y el Espíritu Santo dejaron al Hijo para que el Hijo pudiera absorber la ira que merecemos por quebrantar nuestra ley. Asombroso. El Hijo de Dios sin pecado se convirtió en la cruz en un adúltero, en un asesino, para poder perdonar a David por su adulterio y su asesinato. El pecado se convirtió en el pecado para que pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Él no solo tomó el pecado de David, sino los nuestros también. Cada uno de nuestros pecados. En el mismo momento, antes de morir, dijo que estaba terminado. Completo está, hecho está. En el mismo momento en el que dijo que estaba terminado, la cortina del templo que rodeaba el mismo lugar santísimo se rasgó de arriba abajo como prueba de que Él es el máximo sacrificio por nuestros pecados, de que han sido pagados por Cristo, y por eso David pudo ser perdonado, y por eso nosotros podemos ser perdonados. Es por eso que cuando Dios nos ordena que nos arrepintamos, nos está enviando una invitación. Ven, trae todos tus pecados, trae tu vergüenza, tu culpa, tráela a Jesucristo, quien está dispuesto a perdonar. En el Salmo 51, 13 dice: yo enseñaré a los transgresores tus caminos, y luego, después de ser perdonado, les enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Él dice que mi lengua cantará en voz alta de tu justicia, y mi boca declarará tu alabanza. ¿Qué está diciendo aquí David? En otras palabras, él dice: Señor, perdóname. Y después de ser perdonado, quiero enseñar a otros pecadores a encontrar la gracia que he encontrado en ti. Por eso, si realmente llega a la fe en Cristo, se preocupa porque otros lleguen a la fe. Quieres a tus vecinos y a tus amigos, los que están lejos del Señor. Por eso existe Mosaic, esta iglesia. Existimos para que nuestros amigos, vecinos, todos en la ciudad y más allá, todos con los que entramos en contacto, puedan tener sus pecados perdonados, porque Dios quiere perdonar, limpiar, lavar. ¿Y qué exige para el perdón? Para la aceptación, para la vida eterna. Dice esto: el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Jesús trajo el sacrificio máximo, y ahora nos llama a traer nuestros sacrificios, que están quebrantados de espíritu y de corazón contrito. Entonces, ¿cómo aceptamos ese perdón? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos arrepintiéndonos de la misma manera que lo hizo el rey David, y oró así: ten misericordia de mí, oh Dios, según tu misericordia y según tu abundante misericordia. Señor, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi iniquidad, y límpiame de mi pecado.